Buenas tardes, es nuevamente un placer acompañarlos para hablarles de nuestro trabajo a través de los años en la ómica del asma en hispanos. Les decía en las dos charlas de ayer que el asma es la enfermedad crónica respiratoria más común en niños a nivel mundial, muy lejos de todas las demás, con más de 260 millones de pacientes afectados, incluyendo 25 millones en los Estados Unidos. Y es una enfermedad con una gran variabilidad. Este es un artículo de revisión sobre asma en las Américas del año 2015 en Tórax que publicamos. Son adolescentes de 13 a 14 años que reportaron sibilancias en el último año. Rojo indica una prevalencia más alta, verde más baja. Entonces ven que, por ejemplo, una tercera parte de los adolescentes en Perú reportaron sibilancias, 33%, mientras que solo el 2.6% de los adolescentes en Guatemala reportaron sibilancias. Entonces hay una gran variabilidad entre nuestros países y adentro de ellos, entre ciudades, entre regiones. En Estados Unidos observamos el mismo fenómeno. Dentro de lo que se consideran grupos hispanos, los puertorriqueños tienen la prevalencia, morbilidad y mortalidad más alta de asma en los Estados Unidos. Esto es cierto en niños y en adultos. Lo contrario se observa con los mexicoamericanos, que tienen la carga más baja de asma en los Estados Unidos. Este fenómeno se conoce como la paradoja hispana. Y es fácil de tratar de entender esto porque además de la variabilidad geográfica en Latinoamérica, hay una variabilidad racial. Nosotros somos un mosaico de razas. Y el término hispano no se refiere a la raza suya, se refiere a la etnicidad. Un hispano es una persona que puede trazar su ancestro a países o regiones que estuvieron bajo dominio del Imperio Español. Eso es todo. Entonces, estos 5 individuos en esta diapositiva son todos considerados hispanos por el Censo de Estados Unidos. Ellos incluyen a Rigoberta Menchú, que es una indígena maya, ganadora del Premio Nobel de la Paz. Incluyen a Alberto Fujimori, cuyos padres son peruanos, pero son japoneses, pero él es peruano, por tanto, hispano. 2 jugadores del equipo de béisbol favorito mío, las Medias Rojas de Boston. Tiene ustedes a Mike Lowell, que es evidentemente de origen europeo, puertorriqueño de origen cubano, y a David Papi Ortiz, que tanta felicidad me dio, que es dominicano, de origen predominantemente africano. Y por último tienen a mi comadre Shakira de Barranquilla, que es de origen colombo-libanés. Todas estas personas tienen, por supuesto, un ancestro diferente y unas costumbres de vida diferentes. El término ómica es un neologismo que se refiere de manera muy global a la utilización de técnicas que terminan en ómica. Esto incluye la genómica, la epigenómica, la transcriptómica, la proteómica, metabolómica y pueden ustedes seguir. Con el microbioma se denomina metagenómica. Voy a empezarles esta historia con nuestro estudio sobre ancestro racial en poblaciones latinas. Aquí en esta gráfica, los círculos rojos representan niños puertorriqueños entre los 6 y 14 años, en los cuales medimos su ancestro racial global a través de marcadores genéticos en todo el genoma de ellos. Los círculos amarillos representan un ancestro europeo, los círculos azules un ancestro africano y los círculos negros ancestro indígena. Y lo que pueden ver es que estos niños son predominantemente una mezcla de ancestro europeo y africano, en promedio 25% africano, 60-65% europeo y un 10% indígena. Los indígenas taínos fueron eliminados, desgraciadamente, por las epidemias que trajeron los españoles y por los malos tratos. Pero hay niños, por ejemplo, ven un círculo rojo que está totalmente entre los círculos europeos, es decir, este niño es 100% europeo. Tienen otros niños que se acercan a un 80-90% de ancestro africano, es decir, hay variabilidad. Y lo que nosotros encontramos es que en estos niños, a medida que aumentaba la proporción de ancestro africano, tenían un BF1 y un BFC más bajo, aún teniendo en cuenta una cantidad de indicadores de estadio socioeconómico, si usaban o no corticosteroides inhalados, si tenían seguro de salud, etc. Luego, este es otro estudio en Costa Rica, que es un país que tiene una proporción muy alta de asma también. Pero los costarricenses, sobre todo en el valle central de Costa Rica, tienen un ancestro diferente.
Aquí los círculos verdes son adolescentes y adultos del Valle Central de Costa Rica. Los círculos azules son ancestro europeo. Los círculos rojos son ancestro indígena. Y el ancestro africano está indicado por los círculos negros arriba. En el Valle Central de Costa Rica el ancestro africano es mínimo. Se estima siempre menos del 5% por una serie de factores históricos. Son en promedio un 65-70% europeos, un 25-30% indígenas. Y en estos pacientes, estos adolescentes y adultos, ustedes observan el fenómeno contrario cuando se ve el ancestro indígena en relación a la función pulmonar. Cuando la proporción de ancestro indígena sube, el BF1 es más alto, el BFC es más alto, el BF1-FBC también fue más alto, y un menor riesgo de POC, que no lo muestro acá. Este es un metaanálisis de varios estudios de asma en niños. Aquí se incluyen puertorriqueños, mexicoamericanos, centroamericanos, suramericanos. Y en estos niños se ve un fenómeno similar con el asma. A medida que aumenta el ancestro indígena, el riesgo de asma es menor. A medida que aumenta el ancestro africano, el riesgo de asma es mayor. La manera más fácil de interpretar estos datos, no solamente tenemos otros, también el Estado de Nuevo México en los Estados Unidos, es ser racista. Hay gente que diría, bueno, la raza africana es inferior y por tanto. Pero eso es una basura. Lo que realmente esto representa, desde mi punto de vista, es que en las Américas, desgraciadamente, aquellos individuos con un ancestro africano mayor han sido segregados y discriminados. Esto es cierto en los Estados Unidos y es cierto en nuestros países. Entonces hay una correlación extremadamente fuerte entre el ancestro y el estilo de vida y las exposiciones ambientales. Entonces es posible, muy posible, que gran parte de esto, sí, puede haber una parte genética, pero gran parte son factores socioambientales que pueden empezar desde el embarazo. Estudios genómicos. Este es un metaanálisis de poblaciones étnicamente diversas en la que nosotros participamos. Esto fue ya hace 12 años. Y se identificaron 4 genes. Ayer el doctor Niño hablaba mucho del TSLP, que indudablemente la proteína tiene un papel fundamental en el asma. La interleuquina 33, un receptor de la interleuquina 1. Y por último, la región más replicada en todos los estudios de genómica humana, que es el brazo largo del cromosoma 17. Eso contiene 4 genes que se interregulan. Y lo único que tienen que recordar, y lo verán a través de la charla, es que tiene un papel fundamental en la función del epitelio de vía aérea. Creo que han oído en los últimos 2 días muchísima gente hablar del epitelio de vía aérea en estas charlas. Uniendo fuerzas con otros colegas, logramos publicar el primer tamizaje genómico de asma en puertorriqueños. Había habido estudios en otros grupos, pero el grupo más afectado, increíblemente, no había sido estudiado. Entonces tenemos nuestro estudio en Hartford y Puerto Rico, un estudio que se llama La genética de asma en latinoamericanos, de mi colega Esteban Burchard, y el estudio de latinos, que le mencioné ayer, que son 16.000 adultos de origen latinoamericano. Y en este estudio, esto se llama un diagrama de Manhattan, la línea roja denota significancia estadística y la única región del genómica humana en estos 5.000 pacientes puertorriqueños fue el brazo largo del cromosoma 17. También replicamos algunos hallazgos que se han visto en europeos, nuevamente el receptor de la interleuquina 1, el TSLP, pero no así el IL-33. Avancemos ahora un año. Esto es el mega metaanálisis más grande que se ha hecho a nivel mundial de tamizajes genómicos de asma. Aquí están viendo datos de 21.000 pacientes con asma y de 100.000 controles. Nuevamente, diagrama de Manhattan en personas del sexo masculino y femenino. Se identificaron 878 polimorfismos en 18 genes. De estos, en conjunto explican menos del 5% de la variabilidad en el fenotipo de asma. Menos del 5%. Y para la gente que ha hecho investigación de asma por tantos años como yo, esto no es para nada sorprendente. Esta es una diapositiva vieja que muestra cómo cambió la prevalencia de asma entre un periodo que quizá empezó en los 1960 y en los países industrializados se terminó más o menos hacia los años 2000, y en nuestros países y a otros puede seguir subiendo, ¿verdad?
Es imposible decir que este incremento de prevalencia se debe a cambios genéticos. En los seres humanos, en cada generación, solo se producen 3 mutaciones, a menos que haya una catástrofe nuclear. Es absolutamente imposible que la genética sola explique esto. Algo cambió en el medio ambiente de nuestros países que ha llevado a esta epidemia de asma y alergias. Ahora, esos factores medioambientales sí afectan la expresión genética y hay genes dentro de esto que son fundamentales, pero es entender esa interacción. Y eso nos lleva a la epigenómica. ¿Qué es la epigenética? La manera más fácil de explicarlo es esto. Si yo a un miembro de esta audiencia, a él, le tomo muestras de 10 tejidos diferentes, tomo muestras de su pelo, tomo muestras de sus leucocitos, tomo muestras de su hígado, de su retina, y las paso por un secuenciador de ADN, la secuencia de ADN es igual en todos los tejidos. Entonces la pregunta que todos ustedes se deben hacer es, si la secuencia de ADN es igual en todos los tejidos, ¿por qué mis ojos cumplen una función diferente de mis pulmones? ¿Cómo es posible? Es posible por el epigenoma. El epigenoma es específico a cada célula, a cada tipo de célula en el ser humano. Entonces el epigenoma varía y por tanto el transcriptoma de cada varía. Entonces las características de esto son que es modificable y que es específico a células y no depende del código de ADN. Esta es una gráfica antigua de mi colega Rachel Miller, muy sencilla, donde muestra cómo, por ejemplo, hay un bebé, hereda alelos de su padre y de su madre, y esta señora embarazada se expone a una serie de factores, sean alergenos, virus, tabaco, etc. Y eso puede producir una serie de modificaciones epigenéticas, incluyendo la metilación de ADN. Mientras más metilación de ADN, menor transcripción en general y viceversa. Eso puede determinar, dependiendo de cuál gen se sobreexpresa o se suprime, que el bebé tenga asma o no. Les decía que todo el mundo ha estado hablando en los últimos días del epitelio de vía aérea. Hay una explosión de literatura sobre el papel fundamental del epitelio de la vía aérea. ¿Por qué ocurrió esto? Porque nuestros colegas alergólogos, también como los neumólogos, dedicaban todo su tiempo a estudiar TH1, TH2, todo lo que hacíamos, TH1, TH2, TH1, TH2. Y de pronto se descubre que en el eczema o dermatitis atópica, el gen más importante no tiene nada que ver con eso, sino que es la filagrina, que determina la integridad de la piel. Entonces, extrapolando ese concepto, podemos decir, es posible que el epitelio, que es la piel de nuestra vía aérea, tenga un papel fundamental. El doctor Barón mostró algo similar. Hay una serie de agentes de injuria en bebés o en adultos con susceptibilidad, penetran la barrera epitelial, empieza una serie de interacciones con células dendríticas y también del sistema de inmunidad innata, se desarrolla una cascada y el individuo puede desarrollar asma de diferentes tipos. Nosotros fuimos los primeros a nivel mundial que publicamos un tamizaje genómico de epitelio de vía aérea, en este caso epitelio nasal, en relación al asma atópica y la atopía. Este es el diagrama de Manhattan que les mostré antes. Y si se acuerdan, por ejemplo, en el estudio de puertorriqueños solo hubo un área del genoma humana que mostró una correlación. Estos son los resultados para asma atópica en el estudio de puertorriqueños, con 480, donde hubo 7,000 marcadores de metilación en diferentes genes que estuvieron asociados con el asma atópica. Y en general tienen una función biológica como la que ustedes esperarían, mayor metilación, menor expresión y viceversa. Estos fueron los 3 cohortes incluidos en el estudio. El primero, nuestro estudio de Puerto Rico, que se llama EVA-PR, pacientes de 9 a 20 años. Luego el estudio de mi colega Ivana Yang, que son solo 72 niños afroamericanos viviendo en Denver, Colorado, que es una ciudad a 1.500 metros de altura. Y luego el estudio PIAMA de mi colega Gerard Koppelman en Holanda, que tiene más o menos 200 adolescentes de 16 años. 3 cohortes viviendo en sitios totalmente diferentes con 3 razas o etnicidades totalmente diferentes. Estos fueron resultados. Del lado izquierdo tienen los resultados para los 30 marcadores de metilación más significativos en Puerto Rico. El de la mitad en un cohorte 5 veces más pequeño de afroamericanos y en el último los europeos. Y lo que ven es que son altamente significativos con alta replicación, algo que en genética con este tamaño de muestra jamás encontrarían. Yo llevo muchos años haciendo genética.
Esto me dice dos cosas. La primera, el papel fundamental de la epigenética en el asma atópica. Y luego, si ven la magnitud de los coeficientes, son menores en los europeos. ¿Por qué? Porque la exposición de estos europeos son diferentes. Entonces, las poblaciones que tienen una alta prevalencia de asma, las inequidades de asma en general son debidas a factores socioambientales. Y por eso es que ustedes ven estos resultados. Esto lo mostraron antes, esto es un estudio de redes, y ven acá, lo interesante es que están las vías de TH1, TH2, por supuesto, pero, por ejemplo, ven también vías que son importantes para la integridad del epitelio de Viera, nuevamente corroborando el papel fundamental del epitelio. Perdón. Pero desde el punto de vista clínico, que es el mensaje más importante de esta parte, estos biomarcadores se pueden utilizar para muchos propósitos en asma y otras enfermedades. Entonces, este es nuestro primer intento. En el estudio de Puerto Rico usamos los 30 marcadores para diferenciar los que tenían asma atópica de controles. La certeza es de 88%, usando 3 métodos diferentes. Luego, en el estudio de Yang, mucho más pequeño, la certeza del 82%, y en el estudio holandeses, 87%. Esto es muchísimo mejor que lo que se logra con marcadores genéticos, donde la certeza es más o menos de un 60-65%, o si usan información de cuestionarios. Nuevamente les decía, para nosotros de las cosas más interesantes es que dentro de estos genes fundamentales están dos caderinas. Las caderinas nuevamente son muy importantes para la integridad del epitelio de vía aérea, y la CDHR3 es un receptor para el rinovirus. Y ayer el doctor Niño hablaba de la interacción entre los virus y la alergia y la atopía. Ahora, se puede integrar la información a través de estas plataformas ómicas. Este es otro esfuerzo nuestro donde unimos fuerzas, si se puede decir, con el estudio de Costa Rica, el estudio de Puerto Rico, un estudio latinoamericano que incluye mexicanos, centroamericanos, y con unos colegas brasileros. Lo que se ve acá es datos de 4.000 niños y adolescentes latinoamericanos, y lo que estamos estudiando es exacerbaciones de asma. Todos los pacientes tienen asma. Identificamos un polimorfismo que está asociado con un riesgo 55% mayor de exacerbaciones severas de asma. Pero lo interesante de esto es que ya usando los datos a través de plataforma, lo que encontramos es que este polimorfismo afecta la metilación de un marcador dentro de este gen, que a su vez luego afecta la expresión de un gen que tiene un papel importante en la codificación de ARN en epitelio de vía aérea. Entonces, esto se llama ómica integrativa. Van a ver muchísimo más en los años que siguen sobre esto. Ahora, les decía, ¿por qué estamos tan entusiasmados sobre esto? Hay varias razones. En neumología pediátrica, el cáliz sagrado es tratar de entender o descifrar cuáles de los niños que tienen sibilancias a la edad de 1 o 2 años van a desarrollar asma y cuáles tienen sibilancias transitorias. La pregunta del millón. Porque hay muchos que tienen sibilancias transitorias, los padres están angustiados, el médico les da un tratamiento igual, hay ciertos índices que se han desarrollado, no tienen un valor predictivo muy bueno, sobre todo positivo, y la esperanza nuestra es que estos biomarcadores puedan hacer la diferencia. La segunda es simplemente respuesta a tratamiento. Ayer les hablaba un poco de esto. Estamos estudiando, por ejemplo, predictores de biomarcadores nasales de respuesta a esteroides inhalados. Tenemos un nuevo estudio que acabamos de empezar que se llama TopMass para desarrollar biomarcadores de respuesta a biológicos usando estas muestras nasales. Y por último, los endotipos. Esto ha sido otra cosa de la cual han oído mucho. Este es un artículo en el New England Journal de mis colegas Brussel y Koppelman. Y en general han oído que se puede dividir en tipo 2 alto, tipo 2 bajo. Yo creo que nuestra ignorancia es profunda. A esto se han referido varios y que van a haber muchos más subtipos. Hoy en día sabemos que dentro del tipo 2 hay una de inicio temprano, que son la mayoría de los niños, que es más alérgica y eosinofílica. Una de inicio más tardío, que es eosinofílica pero no alérgica, más que todo en adultos. Y el tipo 2 bajo, que por ejemplo incluye el asma en el obeso o el fenotipo de obesidad y asma. Hay muchos que tienen este fenotipo.
Lo último que hemos hecho, y estamos extremadamente entusiasmados con estos resultados, es usar nuestros datos de biomarcadores. Ahora lo que están viendo es transcriptómica. Hicimos secuenciamiento de ARN, muestras nasales, en 3 cohortes. Este estudio lo acabamos de completar, se llama STAR. Tiene niños, adolescentes y adultos jóvenes puertorriqueños y afroamericanos. Y usando un panel de 5 marcadores T2 y de 3 marcadores T17, diferenciamos 3 endotipos. Un endotipo que es T2 alto, T17 bajo, un endotipo que es T17 alto y T2 bajo, y un endotipo que es T2 bajo, T17 bajo. En los 3 cohortes, los resultados son muy similares. Se separan los endotipos de forma importante. ¿Por qué es esto importante? Porque a nivel clínico, los estudios que han mostrado varios son usando epitelio bronquial, que requiere una broncoscopia. Vaya usted a decirle a los padres de un niño con asma leve que le quiere hacer una broncoscopia porque quiere saber cuáles son los endotipos. Nadie le va a dar permiso. Pero todos los niños se meten el dedo en la nariz. Si usted le toma una muestra nasal y puede diferenciar los endotipos, tiene la misma información que le va a servir para tratamiento, pero con una muestra nasal. Entonces, este es un artículo en preparación, pero les quería mostrar esta gráfica porque nos da mucha esperanza. Es la misma manera de representar los datos con estudios de expresión, pero se ve la gran diferenciación entre los 3. Cuáles están activados los genes, cuáles están no activados. Entonces, estamos usando esto, como les decía, para predicción de tratamiento, estamos usando predicción de endotipos, tenemos 2 estudios nuevos. El más nuevo es uno que empezamos en el verano, que es de los niños puertorriqueños que ya son adultos, de 21 a 28 años, y tenemos datos en 3 puntos de su vida. Entonces podemos estudiar el impacto de la pubertad, de las hormonas, testosterona, estradiol, una cantidad de cosas en la transcripción, en la metilación, etc. Y tenemos también un estudio de adultos, puertorriqueños y dominicanos. Les decía que esto siempre es producto de colaboración con muchísima gente, pero por último hay mucha gente joven acá, de Cartagena, de otros lados. Entonces les quería dar un poco de esto. La Sociedad Torácica Americana se fundó en el año 1905, es la sociedad respiratoria más antigua del mundo. Y nunca había habido un presidente hispano nacido en Estados Unidos o latinoamericano. Yo tuve la muy buena fortuna de ser elegido en el año 2017 y llegué al puesto con mucha ilusión porque es importante recordar que cuando a una persona se le da una oportunidad y es de un grupo minoritario, le abre las puertas a otra gente, ¿verdad? Viene mucha gente detrás. De lo contrario, si la persona hace una mala gestión, le cierra las puertas a otros latinoamericanos, a otra gente del grupo suyo. Y bueno, me eligieron en el 2017 y mi presidencia empezó en mayo del 2020, 2 meses después de la epidemia de COVID. Entonces, no solamente soy el único presidente latinoamericano, sino que además fui el único presidente que no tuvo reunión en persona. Esta es una reunión a la que van 17,000 personas y las 2 veces fueron virtuales, tanto cuando inicié como cuando empecé. Los retos fueron enormes. No hubo conferencia, con eso hubo una gran pérdida de ingresos de la sociedad. Teníamos un seguro y fue en tiempo real tratar de desarrollar estrategias para una enfermedad nueva, coordinando con sociedades a nivel mundial, abriendo sitios de web, llamando intensivistas. Algunos miembros nuestros murieron. Fue un periodo extremadamente duro para la sociedad y para nosotros como neumólogos intensivistas. Y eso es algo que siempre he creído yo. Son las palabras de San Pablo, que es cuando todo parece perdido, les quedan la fe, la esperanza y el amor. Pero la más importante es el amor. Y todo empieza en la casa. La parte que tiene a mi papá, que ya falleció, mi padre, su padre, mi abuelo Martín, perdió a su padre, que era mi bisabuelo, a los 12 años. Y la historia es que Martín, en esa época, principios del siglo XX, no le daban trabajo a los niños. Y la adolescencia o adultez se indicaba por usar pantalones largos. Y el abuelo Martín
tomó unos pantalones prestados, trabajó con un tendero español que eventualmente regaló la tienda. Y mi padre fue a la Universidad Nacional. Y fue un hombre extremadamente bueno. De él aprendí 3 cosas. La primera, la honestidad. En un país con tanta gente torcida, desafortunadamente, para mi viejo no había nada que valiera la pena si no se hacía recto. La segunda, la generosidad. Cuando se murió mi papá, un anestesiólogo, era cirujano mi papá, se me acercó y me dijo, mire, su papá era el único hombre que perdía plata en las cirugías, porque a veces hasta les pagaba las transfusiones a los que no podían. Y luego mi mamá quedó huérfana de padre a los 8 años, paradójicamente de un ataque de asma en la ciudad de Bogotá. Luego le tocó perder 2 hijos, una hija de 26 años en un accidente de tráfico y mi hermano que fue asesinado en un asesinato-suicidio. Pero la fe de ella nunca flaqueó. Es el ser humano más fuerte que he conocido en mi vida. Cuando las mujeres dicen que son el sexo débil, están hablando pura paja. Fue lo que dijo el doctor Barón. No hay nada más fuerte que una mujer. Y la fortaleza que yo tengo viene de mi mamá. Y por supuesto, es muy difícil hacer cosas cuando se llega a la casa y hay inestabilidad. Y mi mujer le trae color a mi vida todos los días. Entonces, en algún momento de su vida, la gente joven va a encontrar adversidad. Les deseo que encuentren adversidad. No de mala manera, sino porque no hay nada que cree carácter más fuerte que la adversidad. La adversidad, el acero se forja en el fuego. Entonces, esto le mostré cuando me posesioné como presidente de la ATS, mostré esta caricatura de Olafo el Amargado. Hay un relámpago que destruye el barco de Olafo. Y Olafo le dice a los dioses, ¿por qué yo? Y los dioses le responden, ¿y por qué no? A alguien le tiene que tocar. Y cuando pasó lo del COVID, dije, al principio es una cosa increíble. Dice, pero ¿cómo me va a pasar a mí todo esto? Dice, pero ¿realmente quién está mejor posicionado que yo? A mí me han pasado tantas cosas y de una manera u otra las he podido superar y vamos a salir adelante. Y lo único que hice durante todo el año fue sonreír y darle fe a todos los que estaban alrededor mío. Por último, hay que recordar para la gente que estamos en el exterior, que les decía que uno le abre puertas a la otra gente, pero uno representa a su país, uno representa a su región. Para mí, lo que me motivó fue eso, porque yo represento a Colombia, represento al Caribe, represento a todos ustedes. Yo tengo mi familia ha estado aquí 200 años, de La Guajira, de Bolívar, del Atlántico, de mi ciudad, Barranquilla. Entonces, siempre, todos los días de mi vida, hasta que se apague, los representaré a ustedes con todo mi corazón. Y gracias.